Los hermanos Brandon Mejía Mosqueda y Yoali Mejía Mosqueda son originarios de Nicolás Romero en el Estado de México. Todo empezó ahí para los hermanos Mosqueda en un pequeño pueblo, no en un gimnasio, sino en la calle. Desde muy jóvenes los hermanos Mosqueda decidieron que su pueblo iba a estar orgulloso de ellos. Los dos hermanos representan la nueva sangre del boxeo mexicano, representan la evolución del boxeo mexicano y se podría decir que su estilo ha mejorado inclusive el clásico estilo del boxeo mexicano, y en este video te platicaré de sus inicios y de su trayectoria y de por qué se les compara actualmente con hermanos históricos del boxeo mexicano como los hermanos Márquez y con los hermanos Ruelas. Los hermanos Mosqueda están pasando de ser prospectos a ser boxeadores históricos, pero esto no ha sido de a gratis. Los hermanos Mosqueda no son una moda ni un producto de la mercadotecnia. Antes de los aplausos hubo silencio y antes de la campanada, para Brandon Mosqueda, el menor de los hermanos, hubo una motocicleta. Brandon el perro Mosqueda repartía comida para sobrevivir. Con una hija en camino y el dinero siempre llegando tarde, el perro Mosqueda entrenaba 2 veces al día y luego en su motocicleta salía a esquivar coches, baches y la posibilidad de no volver a casa. Para el perro Mosqueda cada viaje era una ruleta rusa. En su motocicleta cualquier accidente podía borrar el boxeo de su vida de la noche a la mañana. Los dos hermanos vienen de un entorno humilde, honrado y trabajador. Mención aparte que los dos hermanos vienen de una familia muy involucrada en el boxeo. Su abuelo materno, Jesús Mosqueda, fue campeón de los Guantes de Oro en 1964. Y su tío, Jorge Mosqueda, es su entrenador principal y ha formado parte del mismo equipo desde sus inicios. Los dos hermanos Mosqueda han firmado contratos con la promotora Boxstars Promotions y a ambos hermanos se les ve como futuros campeones mundiales. Lo más probable es que en este 2026 los dos hermanos se coronen como campeones. Ambos tuvieron inicios muy duros y son ejemplos de superación personal y de la garra que nos caracteriza a todos los mexicanos. Brandon el perro Mosqueda en el amateur tuvo un camino con altibajos, fue seleccionado nacional, ganó varios campeonatos nacionales juveniles y participó en eventos internacionales como los Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia en el 2021. Competencia, por cierto, donde probó el fracaso por primera vez, ya que fue eliminado en la primera ronda. Este fue un durísimo golpe para Brandon el perro Mosqueda, pero su familia siempre lo apoyó, nunca lo juzgaron ni lo dejaron de animar para que cumpliera su sueño. Brandon Mosqueda por fin debutó como profesional en el 2022 y se juró a sí mismo solemnemente no volver a perder jamás, y rápidamente se volvió imparable, se convirtió en pocos años en un fenómeno del boxeo. Su apodo, el perro, refleja su estilo agresivo, garra y poder de knockout. Su récord profesional a este día es de 13 victorias, 10 de ellas por nocaut y está invicto a sus 21 años. Su récord es una cifra limpia y contundente, pero sigue siendo apenas una estadística. Lo verdaderamente pesado es lo que carga detrás de estos números, porque Brandon el perro Mosqueda no llegó a ser campeón del Grand Prix Boxing buscando la gloria, llegó a ser campeón sobreviviendo, y cuando un hombre aprende a sobrevivir así, no hay ring que le quede grande ni golpe que lo haga retroceder. Brandon el perro Mosqueda es un boxeador real. Brandon no es una moda ni un producto, es resistencia y supervivencia pura. Brandon y su hermano Yoali son pruebas fieles de que el boxeo mexicano todavía respira. A veces jadea, a veces sangra, pero sigue de pie, y mientras existan hombres como Brandon y como Yoali, el boxeo mexicano seguirá respirando, aunque sea como siempre, a golpes de fe. El gran momento para Brandon llegó en el 2025 con el WBC Boxing Grand Prix, un torneo de altísimo nivel organizado por el Consejo Mundial de Boxeo en Arabia Saudita durante la Riyadh Season. Fue el único mexicano que sobrevivió entre más de 2,000 aspirantes de todo el mundo. Ganó varias peleas clave por knockouts y por decisiones y se coronó campeón pluma del Grand Prix al vencer al italiano Mohamed Camili por decisión unánime en la final en diciembre del 2025, y esto lo puso en el mapa mundial y en la élite del boxeo nacional. Regresó como héroe a México y recibió reconocimientos del Consejo Mundial de Boxeo. Hoy en día es considerado una de las promesas más brillantes del boxeo mexicano en las 126 libras. El estilo de Brandon el perro Mosqueda lo convierten en el peleador perfecto. Es un peleador con una pegada temible y explosiva. Es un fajador técnico con manos de piedra y ha noqueado a la mayoría de sus oponentes. Es el pegador más fuerte que hay en los pesos
pesos pluma. Pero no solamente es fuerza bruta, no. Brandon representa la evolución del boxeo mexicano. Es un estilista inteligente, es táctico y tiene un juego de pies excelente. Se adapta rápido, evoluciona en el ring y resuelve los problemas que se le van presentando con inteligencia. Siempre mantiene la cabeza fría. Es defensivo cuando lo necesita, pero agresivo cuando avanza con presión. Brandon tiene esa garra, corazón y mentalidad de perro de pelea que recuerda al boxeo mexicano tradicional. Fajador, pero con cabeza, disciplinado y con temple, no improvisa, es silencioso y enfocado fuera del ring. Perro Mosqueda representa una dualidad del boxeo, es un fajador con pegada de poder, pero también estilista, táctico y adaptable. Es simplemente el boxeador perfecto. Su hermano Yoali es el mayor, tiene 26 años y tuvo una trayectoria más larga en el boxeo amateur. Fue seleccionado nacional, medallista centroamericano en el 2018 y escucha esto, fue 7 veces campeón nacional de México. Y todo esto le dio una base técnica muy sólida. Pasó al profesionalismo y también al igual que su hermano está invicto, tiene un récord profesional de 14 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut y es el campeón norteamericano de la WBO en el peso mosca. Esto lo logró al haber derrotado al mexicano Michael Nieblas en un tirazo, habiéndolo tirado 5 veces en 9 rounds. Una pelea muy emocionante donde Yoali demostró evolución en su estilo, donde se vio paciente ante un retador que se negaba a entregarse. Miguel Nieblas sabía que si iba a morir tendría que ser de pie. Miguel Nieblas en esa pelea jamás puso un pie atrás, pero Yoali fue infinitamente superior y eso le valió coronarse como campeón norteamericano WBO. Una de las claves del éxito de los hermanos es que hacen sparring juntos y esto les permite entrenar y llevarse al límite sin que se lastimen de más. No hay mala entraña entre ellos, hay hermandad, apoyo y compañerismo. Entre ellos se comparten tips y se descubren sus puntos débiles para mejorar y evolucionar. Es por eso que su estilo es muy similar. Los dos siguen creciendo como boxeadores en cada sparring que hacen juntos. Yoali entrena junto a su hermano y se apoyan mutuamente, comparten equipo y promotor. Son hermanos muy unidos y ambos son dirigidos por su tío Jorge. Al ser entrenados por su tío, están siendo protegidos también de la gente mala y de los parásitos que siempre llegan en cuanto uno tiene éxito. Su tío los cuida de las malas compañías y ambos hermanos son humildes y se mantienen disciplinados y con hambre de títulos. De los dos, al momento Brandon es el que ha explotado más rápido a nivel internacional debido al Grand Prix Boxing, pero Yoali lleva más experiencia y más poder en su división. El estilo de pelea de Yoali es muy similar al de su hermano Brandon, pero más refinado y más técnico, con un toque más maduro gracias a su mayor experiencia como amateur y porque fue 7 veces campeón nacional mexicano, medallista centroamericano y ex seleccionado nacional. Yoali tiene manos duras, especialmente la derecha como poder principal, y destaca en los ganchos al hígado que han sido clave en sus últimas victorias. Es capaz de definir las peleas rápido con golpes contundentes y ha mostrado explosividad en rachas de knockouts consecutivos. Hay que mencionar como un dato bastante interesante, su entrada al mundo del pugilismo fue totalmente accidental y de una manera disciplinaria, como un correctivo. Sí, cuando era adolescente, alrededor de los 15 años, mientras que su hermano Brandon tenía 10 en ese momento, su madre castigó a Yoali por no querer estudiar, obligándolo a llevar a su hermano menor al gimnasio de su tío Jorge. Inicialmente Yoali solamente veía, solo observaba curioso, pero al ver el rigor del entrenamiento y cómo su tío exigía disciplina a su hermano y a un primo, se interesó y decidió probar en el boxeo, y esto cambió totalmente su perspectiva. El boxeo, que al principio no le atraía para nada, se convirtió en su camino, aunque admite que entró por castigo y no por vocación inmediata, pero con el paso de los días se fue enamorando del boxeo y encontró en el pugilismo un camino, un estilo de vida y un destino. Yoali Mosqueda es un boxeador agresivo y dominante, avanza con presión, busca el cierre y abruma a su rival con ráfagas de golpes, cambiando constantemente los ángulos de golpeo, lo que lo hace en un boxeador imposible de predecir. Es un fajador mexicano clásico con garra, con corazón y con la mentalidad de no dar pasos atrás, pero sin ser imprudente, porque también es muy técnico y muy inteligente. Al igual que su hermano, combina su fuerza con buena técnica y con un ritmo alto, usa jabs de izquierda
Mosqueda para medir, tiene un gran IQ dentro del ring y se adapta a los estilos. Es capaz de resolver cualquier problema porque dependiendo del rival que le pongan, Yoali puede ganar o por puntos, dominando cada uno de los rounds si no cae el knockout, o puede también capitalizar con un poder bien colocado. Lo hemos visto evolucionar como boxeador, como cuando peleó en Japón contra Eldin Guinjamón de Filipinas y lo noqueó en el primer round y no era el favorito. Yoali llamó la atención internacional en Japón ese 16 de agosto del 2024 al noquear al favorito de esta manera tan espectacular, mostrando versatilidad y mentalidad en ambientes hostiles. Yoali hace sparring siempre con su hermano Brandon, lo que le da a ambos boxeadores similitudes en el enfoque boxístico, que es explosivo pero con cabeza fría y mucha disciplina. Yoali es una mezcla de poder brutal más refinamiento técnico. Es más maduro que Brandon en algunos aspectos por su edad y por la experiencia, pero con la misma agresividad mexicana y la misma pegada letal. Los dos hermanos juntos son dinamita y antes de que termine este 2026, los dos hermanos se convertirán en la nueva cara del boxeo mundial. Es cuestión de tiempo de que el mundo entero se aprenda sus nombres de memoria: Brandon y Yoali, los mejores prospectos mexicanos del momento. Muchos conocedores inclusive los comparan con los hermanos Ruelas, con Rafael Ruelas, campeón mundial ligero IBF, y Gabriel Ruelas, campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo, ambos de Jalisco. Hicieron historia en los 90 con sus estilos agresivos y con sus peleas épicas. También se les ha llegado a comparar con los hermanos Márquez, con la leyenda absoluta del boxeo Juan Manuel Dinamita Márquez, campeón en 4 divisiones diferentes, y con su hermano mayor Rafael Márquez, campeón mundial gallo y super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, ambos considerados futuros Salón de la Fama y uno de los dúos más exitosos en la historia del boxeo mexicano, junto con los hermanos Ruelas y ahora los Mosqueda. Mientras México siga sacando boxeadores como estos hermanos, el boxeo mexicano seguirá siendo el mejor boxeo del mundo. Y si este video te ha gustado y si no estás suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este momento si quieres que sigamos sacando videos como este. Y les mando un saludo a nuestros suscriptores que nos escriben. Saludos en especial a Lowkey, quien dice que los hermanos Mosqueda van a ser campeones mundiales y que fue una porquería en Japón, refiriéndose a la pelea entre el Destructor Mercado contra Ryosuke Nishida. Agrega que una revancha es justa y opino igual, mi Lowkey, fue un robo en Japón, no debieron de haber parado la pelea, me cae. Saludos también a Eddie de Asís 5279, gracias Eddie por tu comentario. Saludos a Sara Pérez Zapaza, quien dice que Olescagua y Sandoval son los siguientes rivales de Yoali Mosqueda. Saludos también a Blue for Life 997 y a todos los suscriptores que nos comentan. Es un gustazo leer sus comentarios siempre y le mando un saludo muy especial y toda mi gratitud a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi hermano y mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.